Bueno, buenas noches, soy Raúl Zelaya, o buenos días, yo no sé a qué hora se va a pasar esto, pero soy Raúl Zelaya, en representación del grupo, y mm, me gustaría hablar acerca del tema que se ha asignado a nosotros, es el Estado Social de Derecho y su rol en la sociedad moderna. Este tema del Estado social de derecho es un tema sospechoso, la verdad, porque no existe tal cosa como un Estado social, por lo menos en nuestra esfera, en Latinoamérica. Ah, un Estado social significaría que el, que el gobierno funciona orientado hacia el cumplimiento de los ideales de la Constitución. Y en realidad no sucede así, ¿verdad? El gobierno funciona orientado hacia la satisfacción de los requerimientos de una clase dominante y esa es su función, proteger los intereses de esa clase. Ah, no vamos a entrar más en detalle sobre eso, pero por eso es muy difícil hablar de un Estado social. Hay términos que son confusos y controvertidos, como hablar de la República Popular China, ¿verdad? De popular no tiene mucho. O de la República Bolivariana de Venezuela, que no tiene nada de Bolívar. Entonces, el papel aguanta lo que le pongan, pero en realidad el Estado social no existe. Es preferible hablar de un Estado de derecho o un Estado constitucional de derecho. La diferencia entre estos dos es que el Estado de derecho es aquel que pone a la ley como gobernante y el Estado constitucional de derecho pone la constitución uh, como el gobierno de todo en un país. En realidad no existen muchos países que funcionen de una manera constitucional. Yo solo puedo citar a los Estados Unidos como un país que funciona alrededor de la Constitución. Todo lo que sucede en los Estados Unidos está completamente fundado en la Constitución. Este es el único estado del mundo que yo puedo mencionar que es un estado constitucional. De hecho, el resto de países en Europa, en Asia, en África, en América Latina, en Oceanía, uh, etcétera, soñamos, no tenemos como ideal tener un estado constitucional de derecho, pero en realidad no existe. Fuera de los Estados Unidos, digamos, hay otros estados modernos, ¿verdad? Pero constitucionales, solo los Estados Unidos. Entonces, el Estado moderno tiene sus características. Voy a mencionar unas cuantas. Dice, el poder está centralizado. Es decir, no hay discusión sobre quién manda en el Estado moderno. Ya todo el mundo entendió quién es el jefe y quién da la última palabra, quién dice la última palabra. No hay discusión sobre dónde está el poder. Número dos, tiene una burocracia integrada por funcionarios. Esta burocracia es temporaria, es decir, mientras ese partido político está en el poder, ese partido político pone esa burocracia y esa burocracia desaparece al salir ese partido político del poder. Lo demás ya son escalas administrativas permanentes, que ya para despedir a un empleado administrativo gerente ya hay que acumular puntos en su cuenta. Los funcionarios de la burocracia moderna son quitados de puestos cuando cambia el gobierno de partido en el poder. Entonces, el tercer aspecto que quiero mencionar que es un
es un sistema secularizado en el gobierno. Es decir, que hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Si este aspecto no existe en lo que es llamado un Estado moderno, entonces no es un Estado moderno. Un Estado moderno está completamente claro en cuanto a la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces voy desde el punto de vista jurídico, el Estado moderno crea un orden necesario, asegura la convivencia social pacífica, establece medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral, social, etc. Provee para el bienestar y la protección de la nación, impulsa la solidaridad social. Este es un Estado moderno. Estos enunciados que acabo de mencionar están contenidos en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. El preámbulo de nuestra Constitución, quienes lo hicieron no tenían idea de lo que es un preámbulo. Un preámbulo es una introducción, y el preámbulo de nuestra Constitución en realidad no es una introducción. ¿Okay? Ahora, hablando un poco sobre la sociedad moderna. La sociedad moderna es una en la que socializan una gran cantidad de personas con diferentes maneras de pensar, que hace que la gente ponga en práctica los principios de respeto y tolerancia para poder vivir pacíficamente unos con otros. Es una que, de acuerdo con los políticos y científicos sociales, se caracteriza por lo menos en ir en direcciones fundamentales: aumento en las intercomunicaciones humanas a través de una red de relaciones que es progresivamente la cobertura en todo el planeta. El ritmo y la profundidad de la evolución de las formas humanas de vida determinado por la innovación tecnológica, que representa una novedad absoluta en la historia humana. Estas son algunas de las características de la sociedad moderna. Me gustaría mencionar otras. Por ejemplo, algunas de las características de la edad, bueno, nosotros decimos moderna, pero en realidad estamos hablando de la edad contemporánea, es decir, desde la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos hasta acá. Y en realidad, más concretamente hablando, nos estamos refiriendo después de la Primera Guerra Mundial para acá. Eso es lo que podremos llamar más propiamente dicho edad contemporánea. Las casas modernas, la luz eléctrica, la tecnología avanzada, las telecomunicaciones, el transporte de motor, aire y barcos modernos que funcionan con gasolina, de manera que una de las características de la sociedad contemporánea es la velocidad del cambio. Los avances técnicos grandes, extraordinarios y continuados, avances científicos, incesantes descubrimientos y nuevos desarrollos científicos, grandes concentraciones del poder económico, creciente desigualdad en el desarrollo económico, tecnológico, de acceso y control de la información, grandes avances en la medicina, en la prevención, en la terapia, son algunas de las características de la sociedad moderna. Entonces, hablando del Estado moderno y de la sociedad moderna y cómo se interrelacionan, es el tema que mis compañeros y yo estamos tratando de dilucidar ahora. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por su tiempo. Disculpen si me tomé mucho. Gracias. Adiós.